Amén. Damos gracias a Dios por este privilegio. Es una bendición y es un privilegio poder estar en la casa del Señor. Amén. Bienvenidos sean todos. Yo le voy a invitar que abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 84. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 y luego nos vamos al versículo 10. Amén. Salmo capítulo 84, comenzamos en el versículo 1. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hasta ahí. Cuán amables son tus moradas, dice este salmo, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, mi corazón y todo mi ser, amén, dice, cantan al Dios vivo, porque mejor es un día estar en la casa del Señor que todos los días que estamos fuera de ella. El salmista podía decir: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y yo quisiera que nos preguntáramos en esta hora: mi alma anhela, desea ardientemente, mi corazón y mi carne quieren cantar y quieren alabar a ese Dios que vive y reina. En esta hora, hermano, que cada uno de nosotros tengamos ese sentir al estar aquí, aleluya, en este lugar, hermano, que nuestro corazón anhele y desee, amén, alabar al Señor con todo tu ser, hermano, con tus manos, con tu voz, aleluya, con todo tu corazón en esta hora. Todo lo que pueda estorbar, hágalo a un lado: calor, cansancio, preocupación, sueño, amén, cualquier cosa, hágala a un lado, porque mejor es un día estar en la casa del Señor, y aprovechemos este tiempo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias, alabamos tu nombre, te bendecimos, Señor, te damos la gloria, la honra y el honor. Estamos aquí reunidos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mira, Señor, nuestra alma anhela tu presencia. Oh, bendito Dios, en esta hora te alabamos con todo nuestro corazón. En esta hora te exaltamos, Señor, y engrandecemos tu nombre. Gracias, mi Dios, por tu misericordia, tu fidelidad. Aquí estamos. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Lo mejor cada día. Será mucho
Deleítate en Jehová tu Salvador, en Dios tu Hacedor. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados que a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en tu presencia gozoso danzaré. Al Señor
Dios va marchando, amén. Vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, a pesar de las adversidades, a pesar de la prueba, a pesar de la lucha. La iglesia del Señor va hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque es Cristo el que nos sostiene, amén. Es Dios el que nos sostiene. Por ello, hermano, vamos a gritarlo y vamos a decirlo: con mi Dios yo saltaré muros, amén. Con mi Dios yo seguiré adelante, aleluya. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Aleluya, gloria a su nombre, amén. Él pelea por nosotros, porque en el nombre de Jesús hay poder, aleluya. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús
alabamos, amén, le adoramos. Bendecimos su nombre porque el nombre de Jesús es poder, aleluya, hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Si lo crees, hermano, levanta tus manos y adórale, exáltale, alábale y bendice al Señor con todo tu corazón y con todo tu ser. Amén. Vamos a pasar a lo siguiente, mis hermanos, y vamos a estar haciendo una oración para depositar. Amén. Podemos traer nuestras ofrendas. En tu presencia estamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, abre nuestro ser tu morada, tuyo somos. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia estamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la Para siempre te adoramos, Jesús. Por creación. siempre te Tú exaltamos, eres Señor. rey, Bendecimos tu tú nombre, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Aleluya, gloria a su nombre. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta hora? Amén.
Reconocemos su grandeza, reconocemos su majestad, pero también sabemos, aleluya, que su presencia habita en medio de la alabanza, en medio de su pueblo. El Señor prometió que su presencia estaría siempre en su casa, y esta es casa de Dios. Antes que nosotros llegáramos, el Señor ya estaba aquí. Gloria a Dios, Él ya estaba aquí. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y Él ministra conforme a la necesidad de cada uno. Si en esta hora usted viene cansado, atribulado, triste, deje todas sus cargas en las manos del Señor. Levante sus manos y adórele, porque a eso hemos venido a este lugar, aleluya, a adorarle. No se preocupe por el día de mañana. El día de mañana está en las manos del Señor, pero en este momento déle la gloria al Señor. Adórele con todo su ser, adórele y no deje de alabarle, no deje de exaltarle, porque Él está aquí y usted puede sentir esa unción de Dios que se derrama sobre su iglesia. Amén. Siento la unción en este lugar. Siento el poder. Tú puedes sentirlo ahí en tu lugar. De tu majestad. Siento la unción de lo alto. Siento la unción. Te adoramos, Señor, en este lugar. Sí, Señor. Siento el poder estás aquí. Señor, estás aquí. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, se mueva poderosamente. Siento el poder. Oh, gracias, Señor, de tu majestad. Siento la unción. El poder
aquí. Restaurando, aleluya, Él es el que te levanta. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Hay una fuente en mí Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí díselo al Señor, que está brotando, que fluya dentro de tu ser, mi hermano, en que esta está hora, fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza para nuestro Dios. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Yo quiero más, yo quiero más. Si tú quieres más del Señor, díselo en esta hora. quiero más y más y más de ti, Señor. Sí, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Anhelo más, anhelo más, anhelo más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Anhelo más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Dítelo al Señor en esta hora. Anhelo más, Que tu presencia esté en este lugar. anhelo más, Solo anhela más de Él. y más. Solo dile, Señor, yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Anhelo más, anhelo más, Anhelo más de ti, Señor. anhelo más y más y más de ti, Señor. Sí, mi Dios. Anhelo más, anhelo más, anhelo más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más.
ti, Señor. Yo quiero más, Señor, dame más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Anhelo más, anhelo más, anhelo más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Así como tu gloria, Señor, se manifestaba. Yo quiero más. Aleluya. En ese monte, Señor. Yo quiero más. Y Así como tu nube más y llenabas, más Señor, de ti, Señor. con tu gloria y con tu unción. Así como Moisés podía verte, Señor, a través de este monte. Podía ver tu gloria. Podía, Señor, contemplar tu presencia a través, Señor. Aleluya. En esta hora que estamos, Señor, de igual manera, levanta tu voz, mi hermano, y dile, Señor, anhelamos tu presencia. Ven y llena, ven y llena. Ven y llena esta casa, ven y llena, Espíritu de Dios. Urrabacanda, robasti, ven y llena, Espíritu Santo. Anhelamos más de ti, Señor. Nuestro corazón se seca si tú no estás ahí. Anhelamos más de tu presencia, Espíritu de Dios. Ven a llenar, Espíritu Santo, ven a tocar. Espíritu de Dios, urrabacanda, robasti, Espíritu Santo. Ven y llena cada corazón, Espíritu de Dios. Ven y llena, ven y llena. Anhelamos más, anhelamos más. Anhelo más, anhelo más. Perdona, Señor. Anhelo Perdona, Espíritu de Dios. más y más de ti, Señor. Oh, Señor. Anhelo más, anhelo más, anhelo más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Anhelo más, anhelo más, anhelo más y más y más de ti, Señor. Anhelo más, anhelo más, anhelo más y más y más de ti, Señor. Anhelo más, anhelo más, Anhelo más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Aleluya, santo eres, Señor. Queremos más de tu presencia. Vamos, mi hermano, que se oiga hasta el cielo. Aleluya, que su presencia descienda y llene este lugar. Amén, que su palabra venga a hablar a nuestro corazón.
y venga a transformar todo nuestro ser en esta hora. Gracias, Jesús. Bendito eres. Siga adorando al Señor. Amén. Y así pasamos a la palabra de Dios. Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto que usted esté en la casa. Y súbele por favor al 11, Hernán, o Alex, por ahí. El 11. Ok, a ver, súbele. 11. Más, un poco más al 11. El 11. Ok, si están subiendo al 11, ¿verdad? A ver, aquí me voy a dar cuenta, mira, 11. Este es el 11. Súbele gradualmente. Ok, creo que ya me escucho mejor. Ahí está. Lo que pasa es que le bajé al gain. Bueno, ya, palabras técnicas. No se preocupen, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno que usted está en la casa de Dios. Me da mucho gusto que haya tomado el tiempo de venir. Damos gracias a Dios porque hoy día domingo podemos estar en la casa de Dios y nos da mucho gusto verle. Queremos dar la bienvenida a Abraham y precisamente a Pamela. ¿Cómo les decimos, hermanos? Que se llame a Humberto, precisamente aquí está también su hermano. Y la pequeña también, ¿verdad? Arlet, si mal no recuerdo se llama. Qué bueno que están aquí entre nosotros, nos da mucho gusto verles. ¿Qué le parece, hermanos? Y ahora sí ya, mire, siempre que... Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba joven, adolescente, que no, los cultos no eran como los de ahora, hermanos. Esos cultos sí eran kilométricos. Los de ahora son minuteros. Aquellos eran kilométricos y durábamos mucho tiempo de pie. Y cuando el pastor tomaba el lugar, el predicador, y nos sentábamos, ay, hermanos, cómo descansábamos. Aunque eran sillas de madera, no había lo que ahora se le conoce, las de aluminio, ¿verdad? O las más cómodas. No, eran bancas de madera, pero todos nos sabían a gloria, hermanos. Entonces yo sé lo que se siente también estar ahí y estar cantando, adorando a Dios, gozándose, pero obviamente también de repente ahí el sentarse un momento, ¿verdad? Póngase de pie ahora, vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Y me gustaría que me acompañaran con su Biblia precisamente al primer libro de Samuel. Capítulo 3. Del 1 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Esta semana, hermanos, voy a estar precisamente hablando de una nueva serie de mensajes que yo sé que van de la mano de los mensajes anteriores que hemos predicado en relación a percibir la voluntad de Dios. Y precisamente para ello a esta serie de mensajes yo la he titulado Cuando Dios habla. Usted se mete al internet y que es la fuente informativa más popular y la más influyente ya, hermanos. Antes decíamos la televisión, posteriormente decíamos la radio y antes era el lugar, pero ahora el internet es la fuente informativa más propagadora. Y algo que me ha llamado la atención de ello es precisamente cuánta gente quiere que Dios les hable. ¿Cuánta gente espera escuchar la voz de Dios? ¿Cuánta gente urgentemente quisiera saber qué es lo que Dios les dice? No solo los adivinos, no solo los del tarot, y no solo otro grupo de estafadores, 100% que utilizan el nombre de Dios, que simplemente son hombres blasfemos, así los define la Biblia, y que su único fin es enriquecerse. Pero la palabra de Dios, cuando nos lleva a ella, jamás nos va a llevar a la confusión. Cuando Dios habla, siempre nos va a llevar al buen deseo de Dios para la vida del hombre. Y precisamente algo que me ha llamado mucho la atención es que cómo es necesario que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, cómo es necesario que nosotros comprendamos cómo Dios habla. Dios habla de muchas maneras, hermanos. Usted diría, Dios habla a través del internet, Dios, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo eso. Pero también Dios habla de otras maneras, como por ejemplo el que vamos a ver el día de hoy, el silencio. Así que vamos a dar lectura, porque este va a ser nuestro texto o nuestra historia base de los mensajes que vamos a estar desarrollando. Y dice la Biblia precisamente en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice: El joven Samuel
ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová se escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Mire, ahorita que está en esa posición, quiero invitarlo a que me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 83, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: oh Dios, no guardes silencio, clamaba el salmista Asaf. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Siéntese, por favor. Escuchar la voz de Dios pareciera ser que para nosotros, los humanos, en ocasiones pensamos que de acuerdo a la respuesta que recibimos cuando oramos a Dios y dependiendo la manera en la que Él nos responde, porque Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de sueños, de visiones, infinidad de maneras, hermanos. No hay un decir, solamente Dios habla a través así y así quedó. No, la Biblia está prácticamente repleta de las diferentes maneras en las que Dios le hablaba. Cuando yo escucho a la gente decir: a mí Dios no me habla, yo le voy a decir una cosa. Es de cuidado tener ese pensamiento. Porque cuando la gente dice: a mí Dios no me habla, más bien dicho significa que usted no está comprendiendo cómo Dios le está hablando. A unos les hablaba audiblemente. La conversación que había con Abraham era como un amigo. A Moisés veía su gloria, sentía su gloria. Josué se iba a las montañas y en una ocasión el ángel de Jehová le visitó. David clamaba a Dios y pareciera ser que en cada salmo él comprendía que sus vivencias era como Dios le hablaba. El profeta Elías oía audiblemente la voz de Dios, el profeta Jeremías y muchos más. Y a veces cuando escuchamos el término, cuando Dios habla, generalmente yo me encuentro con un grupo de personas que dicen: bueno, es que Dios hablaba a los hombres en la Biblia porque eran personas consagradas, eran personas súper espirituales, con un llamado único, y que seguramente había por qué razón de que Dios le hablara a ellos. Y yo entiendo que es un muy buen argumento, pero yo encuentro en la Biblia también que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y se rompe el velo,
y el Espíritu Santo ya no viene de manera esporádica en el Antiguo Testamento, solamente con propósitos divinos para misiones específicas, sino que Cristo dice, cuando yo me vaya, el Consolador estará con ustedes. Yo encuentro en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el beneficio de ser salvos nos da el sentir espiritual a cualquier creyente, a cualquier hijo de Dios, de escuchar la voz de Dios. Cuando las personas dicen, yo no escucho a Dios o yo no creo que Dios me hable, cuidado, porque la realidad es que Dios siempre ha hablado. Cuidado, porque eso significa que de alguna u otra manera usted está tan distraído en una vida material o en una vida de gozo, en una vida de problemas, en una vida de necesidades, en una vida egoísta, en una vida como usted la quiera llamar, pero no está escuchando a Dios. Siempre que hay una conversación entre dos personas, generalmente es porque hay algo que decir, pero también hay algo que escuchar. Y cuando nos vamos a la Biblia, precisamente como base, la historia de Samuel que acabamos de leer, encontramos a un pequeño joven, a un jovencito, que vivía dentro del templo en los tiempos antiguos. Generalmente las personas cuando estaban dedicadas para servir a Dios, desde su niñez, literalmente ahí vivían, hermanos. No era de que, ¿ya me puedo ir? No, ahí vivían. Esas vidas estaban dedicadas para el servicio de Dios, de tal manera que no eran campamentos, eran personas que estaban ahí con un propósito divino, y Samuel era uno de ellos. Y una pregunta que generalmente a veces yo jugando le hago a las personas y les digo, ¿cuántas veces Dios le habló a Samuel? Todos me dicen 3 generalmente. La realidad es que si usted prestó atención, ¿cuántas veces le habló Jehová a Samuel? 4, porque dice, y la tercera vez fue precisamente cuando el sacerdote Elí le dijo, vuelve, y si vuelves a escuchar su voz, tienes que responder, habla porque tu siervo oye. Entonces, ¿cuántas veces le habló? 4. Y sabe, llama mucho mi atención cómo puede ser posible que una persona puede vivir dentro de un templo, puede conocer, observar, participar y aprender de todo lo que significa ministrar a Dios, pero curiosamente no logra escuchar la voz de Dios. Esta serie de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón precisamente tiene como propósito que nosotros aprendamos a comprender cuando Dios habla. Si usted quiera que Dios le hable de manera audible todos los días, mire, yo no puedo decirle a través de la palabra de Dios que Dios se puede negar o que lo puede hacer. Él hablaba, punto. Pero no necesariamente audiblemente Dios le habla al hombre siempre. Si usted está esperando que Dios le hable a través de ángeles y su ángel no ha llegado y no le ha dado mensaje y por eso es que usted considera que todo marcha bien, no necesariamente, porque Dios tiene muchas maneras de hablarle al hombre. Cuando Jehová le estaba hablando a Samuel, era porque había algo que conversar, que hablar con Samuel. Había algo que considerar entre Dios y el hombre. Cuando Dios le habla al creyente, cuando Dios le habla a sus hijos, es porque algo Dios nos tiene que decir que tenemos que hacer. De muchas maneras, diferentes temas, diferentes conversaciones, pero seguramente cuando Dios le habla al hombre, siempre es para un bien. Estos mensajes tienen como propósito aprender a comprender de qué otras maneras Dios te habla. Escúchame bien lo que te voy a decir. Aquí puede haber adolescentes, jóvenes, de 10 años, de 12 años, de 15 años. Y si tú crees que nomás Dios le habla a un pastor o a un líder o a un anciano, estás en un error. A tu corta edad tú puedes tener una conversación con Dios, en donde tú puedes escuchar a Dios. Y hay Biblia para sostenerlo. Dios le habló a Salomón. Dios hablaba al corazón de David. Hay Biblia para sostenerlo. Lo que había en el corazón de Daniel
para resistirse y no contaminarse con la comida del rey, no solo era una instrucción, era también una comunión entre Dios y Daniel. Aun cuando la Biblia no lo menciona, hermano, no necesariamente para creer que en el corazón de Daniel había una seguridad de que lo que no debía de hacer, no se debía de hacer. Así que, si tú eres un adolescente, un joven, un muchacho, y tú dices, bueno, pues yo vengo a escuchar aquí a la iglesia, y hay canciones y me gozo, es correcto. Pero, ¿qué te parecería si yo te dijera en esta tarde que Dios quiere hablar contigo? ¿Qué te parecería si yo te dijera en esta tarde que Dios quiere hablar contigo? Puede haber personas aquí que ya tenemos muchos años en el Evangelio y posiblemente tenemos más susceptibilidad, podemos comprender más porque hay conocimiento bíblico, hay más vida cristiana y es correcto, pero eso a ti no te hace diferente a nosotros, porque Dios, cuando le habla al hombre, Él no hace acepción de personas. Cuando Dios le habla al hombre, Él no tiene predilectos. Y no pierdas de vista lo que te voy a decir. Es tan importante que tú aprendas a escuchar cómo Dios habla. ¿Sabes por qué? Porque siempre que habla Dios, es para que tú crezcas. Es para que tú avances. Es para que tú madures. Es para que tu corazón sea sanado. Es para que tu alma se refresque en su presencia. Es para que tu mente comprenda la voluntad de Dios, los caminos de Dios, los designios de Dios. Dios no le habla al hombre para perturbarlo, confundirlo o desgraciarlo. Siempre que Dios le habla al hombre, el propósito que encuentra en la Biblia es para su propio bien. Así que esta semana, hermano, yo quisiera desarrollar este tema que lo he titulado Cuando Dios guarda silencio. Pareciera ser que es el más complejo de todos. Porque qué bonito fuera que yo aprendiera a escuchar a Dios y que yo supiera detrás de todas las veces que yo escucho, yo reconozco la voz de Dios. Pero cuando hablamos del tema, cuando Dios guarda silencio, estamos hablando precisamente de lo que vamos a desarrollar en el capítulo 83 del libro de los Salmos. Este salmo de este salmista Asaf, por ahí dicen los estudiosos que fue un tiempo en donde el pueblo de Dios se habían levantado sus enemigos de una manera distinta a muchas ocasiones. Generalmente había pruebas, había luchas. Si no eran los filisteos, eran los amalecitas. Si no eran los amalecitas, eran los madianitas. Si no eran los madianitas, eran un montón de grupos que querían conquistar a Israel. Pero en esta ocasión, en este salmo, cuando usted lo lee todo, que lo puede leer en su casa, usted se va a dar cuenta que Dios estaba escuchando a un hombre que estaba comenzando a decir, se están levantando estos y estos. Y parece que ahora sí va en serio, Señor. Y este hombre inicia su salmo diciendo, no guardes silencio. Porque el hombre generalmente está acostumbrado a escuchar la respuesta de Dios en todo. ¿A quién le gusta que cuando usted pregunte algo, la gente se quede callada? A nadie. Es como los niños, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan esos escenarios cuando estábamos adolescentes que nos decían nuestros padres? Principalmente la mamá. ¡Cállate! ¡No me respondas! Y luego nos hacían una pregunta. ¿Y luego por qué no me dices nada? ¿No se acuerdan de esos escenarios? ¿Sí no se acuerdan, hermano? El muchacho se quedaba así, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Contéstame! Porque a nadie nos gusta que cuando hagamos una pregunta, cuando hagamos una conversación, a nadie nos gusta que se quede el silencio absoluto. Pero, ¿saben? La Biblia sí enseña en este salmo y en muchas ocasiones que cuando el hombre hablaba con Dios, una de las maneras en la que Dios le habla al hombre también es a través del silencio. De hecho, el silencio es algo difícil de tratar, porque el silencio tiene muchas interpretaciones. El silencio tiene la interpretación de que no sabemos si las cosas van bien o si las cosas van mal. El silencio tiene la interpretación de que nos cuesta trabajo comprender si es para enfrente o es para atrás. El silencio, de muchas ocasiones, representa también el hablar y que no nos respondan
sabían que ese impacto siempre clamor a Dios. Pero Samuel, como lo vemos desde el inicio, nos muestra un panorama en donde el Hijo de Dios sí tiene que aprender a conocer cómo funciona el silencio de Dios. Cómo es que el silencio de Dios también representa la respuesta de Dios. Y precisamente para ello quisiera comenzar. Cuando Dios responde con silencio, en la Biblia también encontramos que es porque su providencia está a nuestro favor. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Y dice la Biblia de la siguiente manera: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. ¿Saben? En este momento estaba Moisés en el monte Sinaí dando un discurso al pueblo de Dios, después de recoger los 10 mandamientos. Y en este discurso, Moisés le estaba diciendo al pueblo de Dios: ¿qué acaso piensan ustedes que si Dios no se sigue manifestando es porque las cosas van mal? Y les trae a la memoria lo que había hecho precisamente cuando ellos estaban a punto de cruzar el mar. ¿Ustedes recuerdan el escenario, hermano mío? Cuando el pueblo de Dios, después de haber abandonado Egipto y comenzar a tomar este camino a la tierra prometida, a entrar al desierto para llegar a Canaán, dice la Biblia que comenzaron a darse cuenta que venían sobre de ellos los carros de Faraón. ¿Sí lo recuerdan esa parte de la Biblia? En ese momento, dice la Escritura, lo digo brevemente, el pueblo de Dios tuvo miedo. El pueblo de Dios esperaba posiblemente en su manera de pensar que Dios iba a desprender una plaga más. ¿Por qué no decirlo? Que Dios iba a hacer un prodigio, que Dios iba a hacer algo grande. ¿Por qué? Porque a través de 10 plagas le había hablado al pueblo egipcio y el pueblo no lo soltaba. Pero la Biblia enseña que cuando Dios guarda silencio, también es porque su providencia está a nuestro favor. ¿Y qué significa esto? Lo que le estaba diciendo Moisés al pueblo de Dios. Así como Dios les dio la victoria sobre los carros de Faraón, aunque no vean en este momento nada, no significa que no está obrando a favor de ustedes. Miren, acompáñenme ahí mismo a Éxodo capítulo 14, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Pero miren lo que dice otra versión de traducción lengua actual. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas que sigan adelante. El silencio de Dios no necesariamente significa que Dios no está a favor con lo que estamos haciendo. Significa que lo único que tenemos que hacer es bien difícil. Personas, usted les da una orden y le dicen sí, y a los 5 minutos vuelven y le vuelven a hacer la misma pregunta. ¿Quiénes han tenido esa experiencia? ¿Quién dice? O no me entendió o no me di a explicar. Es bien difícil. Personas en el trabajo que se les da una orden y que a las 2 horas vuelven y dicen: pero sí me dijo que hiciera eso, ¿verdad? ¿Sabes? De la misma manera a veces el hombre reacciona en el silencio de Dios. Dios nos abre la puerta. Presta atención. Y porque no vemos que pase nada, porque no vemos que suceda nada, porque no vemos que las cosas siguen su curso, volvemos a clamar a Dios. Y no es incorrecto, es correcto. Pero lo que no es correcto es que nos estacionemos y esperemos la nueva invitación de Dios cuando Él ya nos abrió la puerta para continuar a lo que debemos de hacer. Curiosamente, cuando nosotros dejamos de escuchar algo, o dejamos de escuchar a alguien, la primera reacción es detenernos. Es como los carros, ¿verdad, hermano mío? Cuando un carro tiene un ruidito, y usted ya se familiariza al ruidito, y luego de repente ya no lo escucha, de repente hasta uno se para, ¿verdad? Y dice: ah, caray, no me quedó el ruido, ¿verdad? Pero el ruido yo sabía que debía avanzar, que todo iba bien. Y por alguna razón se quita el ruido y comenzamos a preocuparnos más que como cuando estaba el ruido. Presta atención. Cuando Dios guarda silencio, tenemos que comprender a través de la palabra de Dios
es porque su providencia está a nuestro favor. ¿Y qué significa la palabra providencia? Porque no es una palabra muy común que se escuche en los púlpitos. La palabra providencia significa la visión y la percepción de Dios a lo que está haciendo hacia un futuro. En otras palabras, que cuando Dios le abre una puerta a alguien, cuando Dios a través de su palabra confirma algo, cuando nosotros oramos y Dios responde y Dios abre la oportunidad, escúchame bien, Dios no se equivocó y no dijo, caray, ¿sabes qué? Va todo para atrás. No, ya se abrió la puerta, continúa sobre de ella. Mira, la Biblia enseña en el libro de Habacuc, que el profeta Habacuc en esa visión estaba mirando que había una sequía difícil. Ya no había vacas en los matorrales, ya no había vid, ya no había ganado, ya no había producto del olivo. Pero si tú lees con atención, fíjate lo que dijo el profeta Habacuc en esta oración. Aunque la visión tardare, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Yo le recuerdo. Espérala porque vendrá. Y sabes, cuando escuchamos la palabra espérala porque vendrá, no se refiere que nos estacionemos en la vida hasta que Dios se mueva. Esperar no significa necesariamente quedarte inerte. Esperar también significa continuar, hermano mío. Esperar no significa a ver hasta cuándo Dios me vuelve a hablar. Es que ya Dios te habló. ¿Qué acaso será que queremos que nos vuelva a decir lo mismo? Si ya Dios abrió la puerta, tú simplemente continúas sobre de ello. Porque la providencia de Dios es algo que Dios promueve, que Dios produce, que Dios hace. Sin que tú y yo veamos el final, pero Él ya vio lo que va a suceder. Y el deber del Hijo de Dios simplemente es detrás de ese silencio, continuar a lo que debemos de hacer. En la vida cristiana, a veces cuando no vemos los resultados, nos cuestionamos si estamos orando bien. En la vida cristiana, cuando no vemos la actividad divina moviéndose, nos cuestionamos si estamos en la dirección correcta. Y escúchame lo que te voy a decir. El silencio de Dios es probabilidad de que Dios ya predijo lo que va a suceder y siempre va a suceder algo a nuestro favor. El silencio de Dios no es un castigo para el hombre, en donde el hombre dijera, arréglatelas y a ver cómo le haces. El silencio de Dios es una manera en que Dios le dice al hombre, ya te abrí la puerta, camina sobre de ella. ¿Qué tanto voy a caminar? Como se le dijo al profeta Elías, ¿verdad? Tú camina, porque el largo camino te espera. El profeta Elías, un ejemplo tan clásico que utilizamos en la vida cristiana. Ese hombre, posiblemente al no ver la actividad de Dios, él pensó que ya todo se había acabado. Pero como Dios le habla y le dice, pero no estaba en las rocas, no estaba en el ruido, estaba en el silbo apacible. Era una manera de decirle a Elías que no haya actividad divina no significa que tú no debes de dejar de, no significa que tú vas a dejar de confiar en Dios, o vas a dejar de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Hermano mío, actividad divina no significa necesariamente que todos los días todas las cosas van a salir bonitas. En ocasiones dentro de la actividad divina hay momentos en donde lamentablemente como seres humanos las cosas no pintan como queremos o como creemos, pero aún ahí Dios está en el asunto diciéndonos continúa. Eso fue lo que se le dijo al pueblo de Dios, marcha. Vámonos todos al episodio donde está Moisés y ese gran número de pueblo de Dios. Están llegando de este lado los carros de Faraón y luego de este lado está el mar. Y luego no se ve ninguna actividad divina. Y luego sube Moisés a hablar con Dios y Dios le dice, dile al pueblo que marche. ¿En qué momento se habrá abierto el mar? ¿En qué momento? Desde que dieron el primer paso cuando ya iban llegando. Qué confuso, ¿verdad, hermano mío? En mi opinión, yo encuentro en la Biblia que sabe hasta cuándo uno comprende la providencia de Dios, hasta que uno llega a la obediencia de Dios, en donde está el momento crucial. Palabras, como dice mi hermana Carrera, hasta que ellos estuvieron cerca del mar, es cuando en realidad el mar se abrió. Previo a ello no hubo actividad divina, no se movió la mano de Dios todavía.
mi silencio, yo quiero que comprendas que tú no te puedes detener. Ese silencio de Dios se puede representar de maneras tan típicas en la vida diaria, hermano mío, como por ejemplo la toma de decisiones, ¿verdad? La toma de decisiones donde quisiéramos que cuando tomáramos una decisión, no sé, diría alguien, ¿verdad? Como a veces escucho yo a las personas bromear, quisiéramos que se moviera el vientecito. Ya sabe de cuál estoy hablando, ¿verdad? A ver si es Dios. No se va a mover ningún vientecito posiblemente, hermano, porque la mano de Dios ya se movió desde hace mucho. La mano de Dios está ahí. Y lo único que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios es continuar. Lo único que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios es avanzar. Pero ¿cómo voy a avanzar sobre algo que no tengo? ¿Cómo voy a avanzar sobre algo que no se me ha respondido? Es que ya se te respondió desde hace mucho tiempo. Lo único que tienes que hacer es continuar. Mira, cuando Dios le habló a Noé, y tú lees en el libro de Génesis, tú no encuentras ahí que mientras Noé construía el arca, Dios habló otra vez con Noé. No hay registro bíblico. El único registro bíblico que hay es que Dios le dijo a Noé, debido a la maldad del hombre, te voy a pedir que construyas un arca porque va a haber un diluvio, va a llover agua del cielo y es necesario que 2 animales de cada especie y los animales puros 7 de cada especie en pareja entren al mar. Fuera de ahí, hermano mío, la Biblia no registra que en esos 40 años de construcción de un arca, Dios volvió a tener conversación con Noé. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aprender a vivir en el silencio de Dios? Porque queremos sentir la seguridad, porque queremos sentir la seguridad de que Él está con nosotros. Mira, ¿cuántos han visto los niños en las tiendas, en el Walmart? Hay niños que si se despegan poquito de sus mamás o de sus papás, no, hombre, el niño hace un circo. ¿Quién le dice? Anda perdido. Hay otros niños que ustedes ven realmente emocionados. Seguro es eso, de la señora que el niño se queda solo, ¿verdad? Ah, caray. Levanta la mamá. Es que curiosamente pareciera ser que existe la característica en los niños también, en donde muchos de ellos, si saben que ahí vieron a su mamá, esperan volver a verla y no dejan de hacer lo que están haciendo. Y hay otros que quieren sentir, observar, escuchar el ruido de la mamá o del papá para saber que están con ellos. Precisamente este es el punto de la vida cristiana, que a veces el silencio de Dios es una indicación de que sus planes se están moviendo. Y aunque no escuches nada, y aunque no veas nada, tú y yo debemos de continuar a lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Si usted supiera en la vida de los pastores cuántas decisiones tomamos sin ver nada, ¿y sabe qué es lo más difícil? Sin escuchar nuevamente a Dios sobre ese tema. Si usted supiera lo difícil que es, hermanos, carnalmente hablando, humanamente hablando, confiar en Dios de esa manera, somos humanos. Quisiéramos levantarnos por la mañana y no sé, al abrir la Biblia, leer por ahí que dijera, yo estoy contigo, cosas así. Inspiraran a seguir tomando las mismas decisiones. A veces escuchamos o leemos historias bíblicas y no buscando en Dios. Pero aprendemos a vivir que en el silencio de Dios, su provisión divina no deja de trabajar. Por eso cuando el apóstol Pablo dijo y expresó, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque ha sido el propósito por el cual han sido llamados, hablaba de la providencia de Dios, que nada de lo que Dios hace aún en el silencio significa que Dios se ha olvidado de ti, sino todo lo contrario, estás dentro del plan y del propósito de Dios. Simplemente que a veces, hermano mío, nos cuesta mucho trabajo como creyentes que Dios nos vuelva a hablar. No, pues es que si ya me habló una vez, ¿por qué no me vuelve a hablar otra vez? Es que necesariamente no siempre te va a hablar igual y tenemos que aprender a comprender el silencio de Dios. Mira, Samuel no sabía que era la voz de Dios y humanamente hablando volvía con el único que estaba ahí en ese momento cerca de él, que lo estaba instruyendo, que era Elí.
Y qué importante es que tuvo que llegar el profeta Elí, le tuvo que decir, ¿sabes qué? Cuando vuelvas a escuchar esa voz, ahora tú vas a responderle a él. Dios no le contestó a la primera a Samuel. ¿Sabe hasta cuándo le contestó? Hasta que Samuel comprendió que en el silencio de Dios a veces no escuchamos nada, no vemos nada como cristianos, pero sabemos que Él está obrando a nuestro favor. Pastor, yo lo único que veo es que el agua me va al cuello. O sea, no quiero escuchar como alarde lo que voy a decir, pero los pastores generalmente a veces tenemos el agua en el cuello. Los pastores, en serio, hermano. No me malinterprete. Pero es que vivimos en una vida de fe en donde tenemos que aprender que aunque no se vea nada, tenemos que continuar, porque si Dios dijo que Él lo hará, Él lo hará. No sabemos cómo, no entendemos cómo, pero lo que sí sabemos es que tenemos que continuar sobre la visión de Dios. Y esa es la vida cristiana que todo creyente debe de vivir. Si Dios ha puesto en tu corazón un negocio y no ves nada, no te preocupes. Si Él lo puso en tu corazón, en el silencio te va a enseñar que todo estaba programado y planeado para que Él se glorificara. Si Dios puso en tu corazón una decisión que ya has tomado y no has vuelto a escuchar el tema sobre esa comunión con Dios, no significa que Dios te ha olvidado, te ha dejado. Él ha guardado silencio, porque tienes que comprender que el silencio de Dios también representa que su provisión se va a poner acorde a su voluntad para nuestra vida diaria. El problema radica en que nosotros, humanamente hablando, como que queremos ver diría el americano, ¿verdad? El working process. ¿Saben qué es el working process, hermano? Sí, algunos sí saben, ¿verdad? Queremos ver el working process. A ver, ¿cómo va, Señor? Cuéntame, Señor. A ver, así como si el Señor nos tuviera que dar cuentas, ¿verdad? Mira, hijo, se me olvidó decírtelo otra vez que yo estaba haciendo esto. Se me pasó, dispénsame. No, hermano. El silencio de Dios para el corazón del hombre es un misterio. Pero lo que no es un misterio, escúchame bien, es lo que clamaba este salmista. Aun cuando él le decía a Dios, no calles, no guardes silencio, no dejó de presentar su clamor a Dios. Y seguramente a través de la historia bíblica Dios les dio la victoria y no los dejó avergonzados. ¿Por qué? Porque humanamente se siente, se duele el silencio de Dios. Pero a través de la fe, a través de la providencia de Dios, es como comprendemos que Dios en su silencio nos pide a nosotros, no dejes de marchar. Escúchame bien, como cristiano, yo soy una presa fácil para que el enemigo juegue con mi mente. Soy una presa fácil. Yo no me puedo dejar de marchar en la palabra de Dios. Yo tengo que continuar a los propósitos de Dios. Y cuando yo les digo a ustedes, muchachos, como al inicio del mensaje, y les decía, si tú supieras que Dios te está hablando, mira, te voy a contar mi historia. Desde muy niño, yo ya sabía lo que quería hacer. Era algo en trato entre Dios y yo. Pero mi padre me dijo, no, usted me estudia. Y cuando termine sus estudios y termine su carrera, entonces hace lo que usted quiera. Una vez que yo finalicé mis estudios, aun cuando yo tenía la probabilidad de ejercer carrera, yo sabía perfectamente hacia dónde Dios había dirigido mi vida. Si tú supieras que a tu corta edad ya Dios eligió tu futuro, y aunque tú no veas un dólar moverse, aunque tú no veas una carta llegar, aunque tú no veas una respuesta a tu consideración y a tu criterio, pero ya Dios estableció desde la eternidad hacia dónde se dirige tu vida, aunque tú no veas nada, tú estás en la voluntad de Dios y tú continúas a donde Dios te quiere llevar. Hermanos míos, aunque hace 5 años la economía de algunos fuera buena y 5 años después la economía de esos mismos se ha venido, ¿por qué no decirlo?, a otro grado menor, no significa que Dios te ha dejado de escuchar y de prosperar y ha dejado de guardar tu familia y tu corazón. A veces el silencio de Dios es donde nosotros debemos de marchar aunque no se vea nada. ¿Por qué razón? Porque nosotros no nos movemos por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que ya nos dijo a nosotros como hijos de Dios.
Simplemente que a veces, hermano mío, en el silencio de Dios, nos cuesta tanto trabajo comprender que cuando las cosas no marchan bien, poder decir, y debo de continuar. Otra más. Solo voy a presentar dos. Cuando Dios responde con silencio, también es porque su sabiduría está actuando. Acompáñenme por favor a la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33. Y mire lo que escribió el apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si algo reconocía el apóstol Pablo, es que él sabía que todo lo que le pasaba a su alrededor estaba envuelto en la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Para muchas personas les cuesta definir esta palabra porque en la Biblia solo encontramos lo que es la sabiduría espiritual y es el temor a Dios. Pero la sabiduría de Dios representa, dentro de sus muchos casos, lo que encontramos en Isaías 55 del 8 en adelante. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. La sabiduría de Dios representa una inteligencia lógicamente fuera del alcance del hombre. La sabiduría de Dios representa que de cualquier movimiento, decisión que Dios tome sobre nosotros, siempre va a llevar un buen fruto. La sabiduría de Dios representa que lo que Él hace jamás muere. Lo que pasa por su pensamiento, humanamente hablando, diciendo, jamás muere. No es algo que se desperdicia. ¿Sabes? Cuando yo hablo que en el silencio de Dios su sabiduría está actuando, estoy hablando como por ejemplo cuando la Biblia enseña allá que Jesús le dijo a Pedro. ¿Cuántos recuerdan cuando le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido que te zarandee? A ver, Señor. O sea, hace que vino el diablo y te dijo, ¿me das permiso de zarandear a Pedrito? Y tú dijiste que sí. Señor. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo genero otra conversación. Porque en la sabiduría de Dios, si usted lee más abajo lo que dijo Jesús a Pedro, ahí se confirma que a pesar de que Pedro iba a caer, iba a negar a Jesús 3 veces, se encuentra lo que Dios iba a hacer a través de ese acto. Dice la Biblia precisamente en el último versículo ahí. Entonces dijo, Simón, Simón, mira, Satanás ha pedido zarandearte a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Sabes? ¿Te das cuenta que dentro de la sabiduría de Dios, a veces Dios permite las pruebas y las luchas con la finalidad de fortalecernos? Como que eso no tiene mucho sentido, ¿verdad, hermano mío? Como que la sabiduría de Dios debería decir como que, mejor enséñame, Señor, no me pruebes. Mejor bonito, Señor. Yo entiendo a la primera, Señor. Yo no entiendo con el 2x4. Pero si comprendemos a través de la luz de la Biblia, a veces comprendemos que Dios, cuando utiliza en su sabiduría las pruebas en el silencio, las luchas en el silencio, es porque es como aquellos que van a los gimnasios. ¿Qué les pasa a aquellos que van a los gimnasios por primeras ocasiones? No duran mucho. Bueno, yo no he ido, hermano. No tengo esa fama, ¿verdad? Yo no voy a los gimnasios. Pero he escuchado que cuando van los primeros días, dicen que se cansan mucho y que les duelen mucho los tendones, los músculos. Porque pareciera ser que están haciendo una actividad que nunca habían hecho. Pero al paso del tiempo, esa actividad, esa rutina,
se convierte en algo ligero para ellos, de tal manera que voltean para atrás. Y cuando ven a otros entrar y se desaniman, ¿qué dicen ellos? No te preocupes, así es el primer mes. Tu cuerpo agarra esa condición, esa fuerza que no sabías que estaba ahí, pero que... A pensar que en el silencio de Dios, en su sabiduría, esas pruebas, esas luchas, tienen como propósito fortalecer tu comunión con Dios. Lo peor es que el silencio de Dios, ¿sabes qué es lo que a veces humanamente hablando no estamos de acuerdo? Que duela. No estamos de acuerdo que duela. No estamos de acuerdo que nos ponga sobre lo que representaría el punto final en donde una persona puede ir al desvoladero, puede caer sobre un precipicio. Y si supieras cuántas veces a veces Dios nos hace pasar por esos caminos, y no nos hace pasar para probarnos con miedo, nos hace pasar para que veamos con fortaleza la seguridad que Él está con nosotros. Simplemente que nosotros como creyentes, en el silencio de Dios, nos cuesta mucho trabajo comprender que Dios utiliza las pruebas y las luchas para que se fortalezca la comunión, el contacto, la conversación, que aunque Dios no se esté moviendo humanamente hablando, nosotros sí estamos tomando nuestra ventaja, y nuestra ventaja es que nuestra fe vuelve a aumentar, que nuestra comunión con Dios vuelve a subir, que nuestra confianza en Dios se vuelve a ser sólida. Simplemente, hermano mío, que como no nos gusta que nos duela, como no nos gusta sentir la intensidad, no nos gusta sentir el problema, no nos gusta sentir la carga, a veces Dios tiene que basarse en esas cosas para que nuestro corazón vuelva a comunicarse con Él. ¿Saben dónde? En el silencio. Cuando está una persona aprendiendo en un gimnasio, generalmente ¿qué hay? Un entrenador, ¿verdad que sí? ¿Y qué sucede con ese entrenador? Cuando ya ve a esa persona que ya tiene la habilidad y la capacidad, ¿qué ve ese hombre? Que ya no lo necesita. Lo suelta. ¿Cómo que ya te vas y ya teníamos buen tiempo aquí conversando tú y yo? Ya me la había pasado suave, que yo llegaba y me decías qué hacer y qué iba a pasar. Sí, pero ya no me necesitas. Tú ya puedes entrar tú solo, puedes hacer tus rutinas y tú puedes vivir, entrar y crecer. Y sabes, a veces así es el silencio de Dios. El silencio de Dios representa esa parte en la vida cristiana. Y no significa el silencio de Dios, hermano mío, en donde nosotros ya no oramos. Yo no quiero que se vaya en el viaje, ¿verdad? No, yo ya no oro. ¿Por qué no? Pues que yo ya entendí lo que Dios quiere para mi vida. No se vaya de viaje, ¿verdad? Al contrario. Hablar a Dios, adorar a Dios, clamar a Dios, aun cuando Él no responda, es ese silencio del que yo estoy hablando. El silencio de Dios en medio de las pruebas, ese es el silencio que nos va a fortalecer. ¿Sabes? Te figuras al apóstol Pablo, allá en la carta precisamente a los Corintios, si mal no recuerdo, le oró a Dios y le dijo: 3 veces te he pedido que me quites este aguijón. ¿Y qué contesta? Y no ha pasado nada. ¿Dejó de predicar Pablo? ¿Dejó de apasionarse por Dios? ¿Dejó de buscar la voluntad de Dios? No. ¿Por qué razón? Porque Pablo seguramente comprendió que el silencio de Dios representa esa parte en donde nosotros debemos de aprovechar para fortalecernos en Dios. En otras palabras, si tú estás orando a Dios y no pasa nada, estás clamando a Dios sobre asuntos familiares y no pasa nada, aprovecha, porque ahí es en donde Dios te quiere fortalecer. En otras palabras, si tú estás clamando a Dios por asuntos financieros, que es una de las causas más duras que padecemos en la fe,
por movimientos económicos y no ves que se mueva nada, aprovecha el tiempo y fortalécete en Dios, porque a su tiempo Él contestará en su sabiduría, traerá la respuesta, se abrirá la puerta del cielo, llegará el momento, Él obrará. Pero de una cosa yo estoy seguro: mientras tanto yo debo de fortalecerme en mi confianza en Dios y no dudar por un instante, sino todo lo contrario, crecer en el silencio de Dios, a la voluntad de su palabra para mi vida. El silencio de Dios para muchos representa miedo. Para muchos representa, como alguien diría, me cuesta mucho trabajo venir a la iglesia y que en mi casa no pase nada. Estar ayunando, estar leyendo la palabra de Dios, tratar de vivir una vida cristiana mejor delante de Dios y que no pase nada. ¿Cómo duele? Claro, duele mucho. ¿Qué esperabas? ¿Que te diera cosquillas? Claro que no, duele. Pero de algo estoy seguro, que en ese dolor continuo, pero en ese ejercicio de la fe, se va a fortalecer tu comunión con Dios en el silencio. Y cuando menos pienses, es cuando verás la mano de Dios que nos hablará a través de su palabra. Tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Pero una cosa sí te digo: cuando yo siembro mi palabra sobre algo, no muere ahí, sino que germina y hace lo que yo quiero que haga. Y ahí es donde se cumple la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, la sabiduría de Dios a nuestro favor. Los cristianos se estacionan, hermanos, y estacionarse es lo peor que nos puede pasar. Estacionarse es lo peor, porque estacionarse es como decirle al Señor: ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo y creo que estás equivocado. Y peor aún, hay otros que mientras Dios en el silencio, en su sabiduría, guarda silencio, vale el pleonasmo, no solo se estacionan, otros hasta se van para atrás. Y se levanta esa carnalidad. Mira, cuando Dios guarda silencio, ¿sabes qué le pasa a muchos creyentes? Se airan, se enojan y la agarran contra todos, contra el perro, el gato y el pájaro. Cuando Dios guarda silencio, muchos cristianos en su carnalidad o en nuestra carnalidad, ¿sabes quién termina pagando el pato? La esposa, el esposo, los hijos. Cuando yo empecé a trabajar, y obviamente en mi inexperiencia, en mi inmadurez, como a muchos, el primer trabajo, ¿se acuerdan, hermanos? El primer trabajo nos apasionábamos, ¿verdad? Era el primero, ¿verdad? Lo dábamos al 100. Pero cuando las cosas no salían bien, ¿cuántas veces no nos llevamos los problemas a la casa, verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y llegaba el jefe ya cuarentón, cincuentón, con canas. Mijo, no se acabó el mundo, vaya a su casa y duerma y descanse y disfrute. Yo no los veía. Es que es la verdad. Las cosas de todos modos se van a solucionar. Y cuando lo aplicas en la vida